El sol de la victoria se alzaba alto sobre la ciudad costera. El aire olía a incienso, pólvora quemada y esperanza. Las campanas de todas las iglesias sonaban al unísono, mientras una multitud se apiñaba en la plaza central, gritando vivas, llorando de emoción, arrojando pétalos desde los balcones. Las tropas libertadoras, algunas aún con vendas y cicatrices abiertas, marchaban entre estandartes tricolores y tambores de guerra reconvertidos en instrumentos de celebración. El general, sin escolta, avanzó solo entre la multitud. No vestía uniforme brillante ni armadura ceremonial. Solo llevaba su abrigo largo de campaña, manchado por el polvo de las montañas y la sal del océano. Al verlo, el pueblo estalló en aplausos. Muchos se arrodillaron. Algunos lloraron. Pero él no alzó los brazos ni buscó reconocimiento. Solo saludó con la cabeza, sereno, como si no sintiera el peso de los laureles que el mundo entero trataba de colgarle al cuello. Esa tarde, en el salón de gobierno, recientemente liberado del dominio extranjero, se reunieron figuras de todos los rincones del continente. Representantes de las regiones ahora libres, emisarios del sur y del altiplano, antiguos exiliados que volvían con los ojos brillantes de fe. Todos, en distintos dialectos y tonos, pedían lo mismo: unidad. Y al frente de esa unidad, él. Nuestro pueblo necesita una guía, declaró uno de los oradores. No un consejo dividido, no un gobierno de papel. Necesita un hombre. El que los condujo hasta aquí. Usted. Una larga ovación llenó la sala. Incluso los escépticos aplaudieron, vencidos por el momento. El eco era tan fuerte que parecía que las paredes mismas temblaban. Pero el general no se movía. Cuando finalmente se puso de pie, el silencio fue absoluto. Ningún escriba osó anotar. Nadie respiró. No liberamos naciones para vestirlas de cadenas nuevas. La libertad no puede nacer de la ambición de uno, sino del sacrificio de muchos. La sala, tan ruidosa minutos antes, quedó muda. Algunos asintieron, emocionados. Otros bajaron la mirada, confundidos. Un joven oficial murmuró, entonces, no aceptará. El general lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. El poder corrompe incluso a los que luchan por la verdad. Lo que conquistamos aquí, no debe servir para coronar héroes. Debe servir para sembrar justicia. Esa noche, en la soledad de su cuartel, el general hojeó cartas antiguas, promesas hechas años atrás, cuando la causa era apenas una chispa. Sobre su escritorio había un mapa, tachonado con líneas rojas y notas urgentes. Pero sus ojos no se detenían allí. Miraban un viejo retrato, un dibujo infantil entregado por una niña en un pueblo perdido, que le decía, gracias por devolvernos el cielo. Fue entonces cuando entendió que su camino no terminaba en un palacio. Que la verdadera victoria no era gobernar, sino saber apartarse cuando ya no hacía falta la espada. Y mientras afuera seguía la celebración, él ya comenzaba a planear su salida. Los días que siguieron al rechazo fueron turbulentos, aunque sin gritos ni rebeliones. Fue un caos silencioso, hecho de cartas urgentes, reuniones a puertas cerradas, y miradas cruzadas en los pasillos. Los altos mandos no sabían cómo proceder. Algunos no podían creer que realmente se hubiera negado. Otros temían lo que eso significaba, un poder vacante, un vacío que,
como el eco en las montañas, inevitablemente sería ocupado por otra voz. ¿Pero cuál? Él, mientras tanto, no hablaba. Seguía cumpliendo sus funciones, organizando provisiones, disolviendo regimientos innecesarios, atendiendo heridos. Cada acto suyo parecía normal, cotidiano. Pero los que lo conocían bien notaban algo distinto. Era como si estuviera cerrando capítulos. Una noche, recibió la visita de un emisario llegado del sur. Vestía sencillo, pero traía palabras grandes. Un sector del ejército ha decidido respaldar una propuesta. Quieren formar un Congreso General para declarar su nombre como protector supremo. El general lo escuchó con respeto, sin moverse. Solo después de un largo silencio, habló: ¿y cuál sería la diferencia entre eso y lo que combatimos? El emisario bajó la mirada. Dicen que usted es el único que puede evitar que todo esto se derrumbe. Tal vez. Pero si algo se sostiene solo con un hombre al frente, entonces no está construido para durar. Hubo silencio. Luego, el general dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes aquella noche: un país no necesita un trono. Necesita raíces. Y aún así, por más firme que fuera su decisión, la presión no cedía. Incluso sus propios aliados comenzaron a dudar. Algunos lo acusaban de cobardía, otros de orgullo. Uno de sus más fieles oficiales lo enfrentó una madrugada lluviosa: ¿tanto cuesta aceptar el lugar que la historia le da? El general no se enojó. Solo se acercó a la ventana, viendo cómo la lluvia caía sobre el campamento dormido. ¿Y si la historia me quiere como mártir y no como gobernante?, susurró. ¿Debería también obedecerla? Aquella noche llovió sin parar. En el patio central, los soldados seguían encendiendo hogueras, ignorantes de los hilos invisibles que se tejían sobre ellos. Solo unos pocos sabían que, tras esa calma aparente, se estaba gestando una decisión que marcaría el final de una era. Y en lo profundo de su tienda, el general escribía su renuncia. No para entregarla aún, sino para no olvidarse de que era real. El sol de aquella mañana no salió con gloria. Amaneció gris, como si supiera lo que iba a ocurrir. Las campanas no sonaron. Los tambores no redoblaron. El ejército, formado con disciplina, aguardaba en silencio frente al cuartel central. El general emergió como tantas otras veces, con la misma capa raída por las campañas, con el rostro curtido por el tiempo y la guerra. Pero esa mañana, sus pasos no eran los de quien marcha a la batalla, sino los de quien se aleja del fuego. Todos sabían lo que ocurriría, aunque nadie lo decía en voz alta. Algunos sostenían la esperanza de que cambiara de opinión en el último momento. Que diera media vuelta y dijera: vamos al norte, cruzamos el mar, queda una guerra más. Pero no ocurrió. Frente a sus oficiales, muchos de ellos formados bajo su mando, levantó un papel. No leyó en voz alta. Lo dobló cuidadosamente y se lo entregó al secretario del gobierno local. Luego alzó la voz: mi tarea ha terminado. He cumplido con mi deber, no con ambición, sino con convicción. No busqué coronas, ni tronos. Solo quise ver esta tierra de pie, libre. Y lo está. Ahora, otros deben caminar su propio camino. Un murmullo recorrió la formación. Algunos bajaron la cabeza.
Otros, simplemente, no pudieron contener las lágrimas. No era un adiós a un líder, era el adiós a una era. Un joven capitán se adelantó, tembloroso. Extendió una bandera. ¿Y ahora qué hacemos con esto, general? Él la tomó con delicadeza. La miró largo rato. La sostienen ustedes. Como lo hice yo. No por mí. Por los que ya no están. Volvió a colocarla en las manos del joven, le tocó el hombro, y bajó las escaleras lentamente. Mientras avanzaba por el sendero central, ningún tambor sonó. Ningún clarín lo despidió. Solo el viento, que parecía repetir en cada ráfaga las palabras que todos pensaban y ninguno decía, gracias. Esa misma tarde, partió en un carruaje sin escolta. Llevaba apenas unos libros, un sable y la carta que nunca había leído en público. La que explicaba su renuncia, escrita con más dolor que tinta. Y así, sin gloria ni discurso final, el héroe se despidió. No con gritos ni festejos, sino con silencio. Y con eso, con ese acto callado pero eterno, terminó de sellar su lugar en la historia. Pasaron semanas. Luego meses. Y en cada rincón liberado, su nombre seguía resonando. No en proclamas ni retratos, sino en las historias que contaban los viejos soldados a los jóvenes, en las canciones que surgían en las plazas, en los susurros que cruzaban las fronteras. Ya no marchaba al frente de ejércitos. No dictaba órdenes, ni firmaba proclamas. Vivía lejos de las ciudades, entre libros, memorias y un puñado de cartas que nunca enviaba. Algunos decían que lo habían visto caminar por la costa al atardecer, hablando solo. Otros juraban que aún vigilaba desde las sombras, cuidando lo que había jurado proteger. Pero lo cierto es que no volvió. Ni siquiera cuando le ofrecieron el trono de un país. Ni cuando lo llamaron traidor los que no entendían su silencio. Él, que podía haber sido rey o dictador, eligió la oscuridad del retiro para no ensuciar la pureza de su lucha. En los cuarteles aún se instruía a los nuevos oficiales con sus estrategias. En las escuelas, los niños aprendían su nombre antes que el de muchos reyes. Y en las casas más humildes, donde la libertad sabía a pan recién horneado, su figura seguía colgada, como un amuleto contra la tiranía. Porque su legado no fue una estatua. Fue una elección. Y esa elección, la de irse cuando el poder golpeaba la puerta, fue más revolucionaria que 1000 batallas. Así terminó la historia de un hombre que no pidió ser recordado. Y por eso mismo, jamás será olvidado.